Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Quiero saludarlo todo. Ah, viene alguien más. Estaba medio preocupado porque no había, no había gente, pero ahora están todos. Excelente. A ver, por aquí. Ya. Habíamos visto, ¿cierto?, la probabilidad de error, el ver de la codificación polar y on-off. ¿Ya? Entonces nos quedaba la probabilidad de error para el sistema bipolar. ¿Ya? Recordando que lo que primero hacíamos, ¿cierto?, era la probabilidad de error a partir de la constelación de señal. Cualquier duda me la hacen en cualquier momento. Entonces la pregunta, ¿recuerdan, cierto, cómo el sistema bipolar? Esto lo voy a copiar tal cual. Ya hicimos. Me falta ese. Ya, el sistema bipolar, este de aquí es el umbral. Vamos a ver. Tenía una codificación, ¿cierto?, de alternancia de signo. Por lo tanto, igual se le conoce como AMI. Marca invertida. AMI. Entonces, cuando tenemos unos consecutivos, ¿cierto? Junto con tener la marca del A sub P, vamos a tener la marca del menos A sub P. ¿Ah? Y teníamos el 0 para el bit 0. Es como un on-off, pero vamos cambiando, ¿cierto?, el signo de el bit 1. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que definir el umbral. Voy a copiar este circulito de aquí. Ese. ¿Ya? Entonces aquí cuando hacemos la constelación de señal, ¿cierto?, nos damos cuenta que tenemos en el fondo como tres señales. ¿Ya? Pero en realidad corresponde solamente a 2 bits. Y ocurre, ¿cierto?, que el 1 lo estamos representando con dos amplitudes. Este lo voy a copiar. Y este igual. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos, ¿cierto?, la constelación de señal hecha, ¿ya?, debemos proceder a calcular esta probabilidad. Y no olvidar, ¿cierto?, que la probabilidad de error, como modelamos el ruido como una función gaussiana normal, vamos a escribir, ¿cierto?, en función del Q. Y esta formulita siempre es útil, es práctica, porque ahí nosotros solamente con la distancia al umbral vamos a obtener, ¿cierto?, la probabilidad de error. ¿Ya? Ahora, claramente nosotros sabemos, ¿cierto?, de que aquí tenemos la probabilidad de error del 0, ¿ya? Y tenemos que definir el umbral. Les pregunto a usted, ¿dónde estará el umbral en este caso? ¿Ya? Porque aquí vamos a tener, ¿cierto?, por una parte el 0. Y por la otra tenemos un 1 aquí. ¿No? Y el siguiente 1 va a estar acá. 1. ¿Ya? Entonces, para poder hacer la identificación, ¿dónde, dónde estaría el umbral? ¿Ya? Como tenemos prácticamente dos símbolos, ¿cierto?, el 0 y el 1, el criterio que usamos es la mitad. Entonces va a ser, teníamos un umbral por acá arriba, aquí, esta de aquí. ¿Ya? Va a ser como el on-off, en el cual nosotros vamos a tener el umbral justo en la mitad, ¿ya?, en a medios. Entonces aquí yo lo copio.
Y ahí tendríamos el umbral para identificar el P, yo le voy a poner más, ¿ya? Que es positivo, ¿cierto? Y acá tendríamos otro umbral, ¿ya? Que sería para identificar los unos negativos. Recuerden que va alternando el signo. Si tenemos un 1 y el siguiente 1, independiente que venga un 0, 2 0, 3 0, independiente de la trama, nosotros vamos cambiando el signo para hacer la codificación. Entonces aquí en la constelación tendríamos en menos A sub P el umbral de detección. ¿Hasta aquí alguna duda? Consulta. ¿Ya? Recuerden que tenemos en el eje horizontal las amplitudes. De ahí nos toca, ¿cierto?, superponer el ruido. ¿No? Esto lo voy a sacar para allá mejor. Como el ruido gaussiano, ¿cierto? Nosotros lo vamos a colocar ahí. Fíjense que siempre va la amplitud máxima en el A sub P. El 0 va acá, con el 0, la amplitud máxima. Y este lo vamos a repetir. Ahí. Entonces tenemos el bit 1. Y este lo vamos a invertir. De ahí para acá. Ahí está. ¿Ya? Entonces, como les decía, pareciera ser que son 3 símbolos, pero en realidad son solamente 2. ¿Ya? Entonces, usando esta ecuación, nosotros vamos a calcular ahora la probabilidad de error. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular la probabilidad de error. Fíjense que aquí, ¿ya?, nos faltaría un término, que sería la probabilidad de error cuando tenemos el menos 1. ¿Ya? Que corresponde, ¿cierto?, a la amplitud que vamos alternando el signo. ¿Alguna duda? Este de aquí es menos 1. Este, menos 1. ¿Ya? Este queda ahí. Ya, entonces el error viene dado, ¿cierto?, por el área bajo la curva. Y lo que tenemos que hacer entonces es calcular evento a evento o símbolo a símbolo, ¿cierto?, su probabilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular esta probabilidad de aquí. ¿Cuánto vale este P de 0? Aquí. ¿Cuánto vale esta probabilidad, jóvenes? Vamos a calcular esa. Vamos a calcular la probabilidad del 1 y la del menos 1. ¿Cuánto es la probabilidad del 0? Jóvenes, ¿cuánto vale la probabilidad del 0? Ya, este de aquí es 0.5. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora con la probabilidad del 1 y del menos 1? ¿Ya? Miren, no hay que olvidar
que la probabilidad del 1 del bit 1 también es un 50%, ¿ya? O un medio. Pero los 1 que nosotros tenemos aquí en esta codificación los vamos dividiendo, ¿cierto? A su vez, la mitad van a ser más 1 y la mitad van a ser menos 1. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos 0.25 y 0.25, ¿no? Porque tenemos el mismo bit que se está cambiando de signo, ¿ya? Lo que nos queda ahora es calcular las probabilidades de error para el 0, para el 1 y para el menos 1. Ahí tenemos el 1 y el menos 1. ¿Ya? Obviamente vamos a usar la ecuación del esta de aquí, de la distancia del umbral. Porque como les decía, como usamos un modelo de ruido, ahí está, gaussiano, todos son expresados en forma de gaussianas. Aquí está, igual. Entonces la distancia del umbral en este caso es A sub P medios, ¿ya? Y lo mismo que el 1. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa para la probabilidad del 0? Y esta pregunta es súper importante. ¿Cuánto nos da esta probabilidad? A ver, le doy un minutito para ver si la pueden resolver. Bueno, aquí lo que tenemos, ¿cierto? Es que el símbolo 0. A ver, ¿dónde tenía yo la gráfica? Ahí está, ¿no? Esto es súper importante porque ya cuando nosotros tenemos, ¿cierto? Las probabilidades de error, estamos preocupados de las áreas bajo la curva, ¿ya? Y en particular aquí, el símbolo 0 va a tener un área sombreada, ¿cierto? Que es cuando se intersecta con el más 1 y también cuando se intersecta con el menos 1, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener dos áreas que en este caso van a ser iguales, pero en general lo que nosotros vamos a tener es, por un lado, ¿cierto? La probabilidad de error, que es el área de intersección con el signo positivo, ¿ya? Y lo resolvemos de la misma forma, distancia al umbral, ¿cierto? La desviación estándar, y le sumamos, ¿ya? El otro símbolo, ¿ya? Porque tiene la intersección con el otro, ¿ya? Esto lo voy a ver para acá, este para acá. Por lo tanto, este de aquí lo subo. Como les reitero, las áreas son iguales,
Entonces aquí vamos a poder sumar sin ningún problema. Y las áreas son iguales porque el umbral es el mismo para los dos, ¿ya? Si fuesen distintos, aquí uno esto lo tiene que dejar expresado porque no se van a poder sumar. Si es que el umbral es distinto. ¿Dudas, consultas? Entonces lo que hacemos entonces es sumar, ¿ya? Cada término en la expresión de aquí. Obviamente vamos a tener el factor común, ¿cierto? Que es el Q. Este de aquí lo sacamos. Este de aquí lo sacamos. Este de aquí lo sacamos. Y este es 2. ¿Ya? Copiamos el Q, que es el mismo para todos. Factor común de todo esto. Ya, ahí está. Y por lo tanto, si hacemos esta suma, ¿cierto? Aquí me queda un medio. Por 2 me queda 1. Más un cuarto me queda un medio. Y un medio más un medio, esto me da 3 medios. Por lo tanto, el ver para el caso bipolar me queda igual a 3 medios. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si uno se compara, ¿cierto? Con las otras, las vamos a copiar todas. Tenemos los valores de las probabilidades de error para las 3 codificaciones básicas, ¿ya? Recuerden que esto junto con la potencia y junto con el ancho de banda dado por la densidad espectral de potencia, podemos nosotros con 3 criterios poder decir cuál tiene mejor probabilidad respecto a la hora técnica, ¿ya? Uno hubiese pensado que la probabilidad de error del bipolar es mejor, ¿ya? Si las amplitudes son iguales, ¿ya? Si los A sub P son iguales y el ruido es el mismo, uno compara, ¿cierto? Y se va a dar cuenta de que dentro de los mejores va a estar el on-off, ¿ya? Perdón, el polar, porque tiene el numerito de aquí, el más grande, ¿ya? Entonces esta quedaría con la menor probabilidad de error, el polar, si es que las amplitudes son iguales, ¿ya? En segundo lugar quedaría el on-off y en tercero el bipolar, ¿ya? Ahora entre el on-off y el bipolar no hay mucho por donde perderse porque bipolar, por cierto, por el ancho banda, dado que el ancho banda del on-off es infinito, tiene todo a favor la codificación polar. Y con el extra, ¿cierto?, de que codifica alternando los signos,
podemos tener una mejor codificación. ¿Ya? Junto con esto, ¿ya? También aparecen los sistemas, porque todo esto en banda base. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer ahora es ir a los sistemas modulados para hacer la transmisión modulación. Sistema modulado, ¿ya? Para tener la transmisión a gran distancia. Distancia. Por lo tanto, lo que nosotros recordamos, ¿cierto?, de las modulaciones era la modulación de amplitud, la modulación de fase y la modulación de frecuencia. ¿Ya? Y aquí básicamente es hacer lo mismo. ¿Ya? Si nosotros tenemos una secuencia de bits, nosotros los vamos a codificar, ¿cierto? Y vamos a sacar las mismas modulaciones. Las propiedades, ¿cierto?, de modulación son exactamente iguales. ¿Ya? Todo lo que vimos en sistema de comunicaciones, acá se repite. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es diferente acá? Por ejemplo, a ver si me resulta esto. Ah, sí. Ahí está. Si nosotros tenemos una señal, ¿ya?, y vamos a usar AM, nosotros vamos a generar un pulso que es modulado. ¿Ya? Y lo único que hacemos aquí es que esta señal P la vamos a multiplicar por una portadora. Por ejemplo, la función coseno. Seno, coseno da lo mismo, ustedes se recordarán. Coseno de un omega de 0 de t. ¿Ya? El omega 0 va a ser la frecuencia portadora. O bien usábamos la omega c de carga. ¿Ya? Entonces, si tenemos una secuencia de bit, ¿ya?, vamos a modular en amplitud. ¿Ya? Y para diferenciar, ¿cierto?, una señal modular en amplitud analógica, que se usa la sigla AM, ¿ya?, en una modulación digital, esto se transforma en ASK. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros hacíamos en modulación, por ejemplo, on-off, tomábamos un pulso, ¿cierto? Y cada vez que teníamos un 1, aquí lo hacen más chiquito, teníamos un pulso, está muy grande todavía, ¿ya? Y en la medida que nosotros teníamos más 1, manteníamos, ¿cierto?, el pulso. Cuando teníamos 0, no teníamos nada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros, como ahora vamos a elegir una función coseno, o seno, da lo mismo, ¿cierto?, una función periódica, lo que nosotros vamos a tener es la señal coseno que se multiplica por este pulso, o seno, da lo mismo, ¿ya? Entonces eso significa que justo en este intervalo nosotros vamos a tener señal, ¿ya? Esto lo vamos a sacar. Entonces, la señal, como obviamente tiene valores positivos y negativos, cada vez que tengamos un bit 1, vamos a tener la presencia de la portadora. Tenemos esta de aquí. ¿Ya? Y como cuando tengamos 0, no vamos a tener nada. ¿Ya? Esta es la codificación de la señal ASK, que es equivalente a la modulación de amplitud que veíamos en el sistema analógico, comunicación analógica. ¿Ya? Aquí lo que hacemos entonces es como un símil de... voy a tratar de poner ahí. Un símil del sistema modulado en amplitud analógico, pero aquí ya este es digital. Y aquí se supone que la onda es la misma la que está así, ¿no? Cada vez que tenemos un 1, tenemos esta señal.
Ahí. Ahí. Lo voy a dejar ahí. Ahí. ¿Ya? Y cuando tenemos 0 no tenemos traza. Y este queda solito ahí. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos 0 no tenemos señal, y para los otros valores de 1 tenemos una codificación de este tipo. ¿Ya? Claramente uno lo ve y es igual a un on-off. ¿Ya? Y obviamente nosotros nos vamos a preguntar qué pasa con la probabilidad de error. ¿Ya? Como se basa en un on-off. ¿Ya? La demodulación, recuerden que era volver a multiplicar por la portadora. ¿Ya? Y vamos a recuperar la señal moduladora. ¿Ya? Vamos a multiplicar nuevamente por la portadora, por el coseno. Aplicamos, ¿cierto?, la demodulación a m y nos queda el pulso original. O sea, vamos a tener 0 aquí, en el 1 vamos a tener 1 y va a ser como una on-off. Por lo tanto, la probabilidad de error de la SK es exactamente igual al on-off. ¿Ya? Entonces, esta de aquí corresponde a la probabilidad de error de la ASK, que es exactamente igual a la probabilidad de error del on-off. ¿Ya? Porque en el fondo nosotros tomamos la misma señal on-off, la desplazamos en frecuencia multiplicando por la portadora, y para demodular volvemos a multiplicar por la portadora. ¿Ya? Duplicar. ¿Qué pasa ahora con la PSK? En la PSK nosotros lo que hacemos es intervenir, ¿cierto?, modular la fase de esta señal. Aquí con K sub P. Ahora es K, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo funciona este PSK? ¿Ya? Hasta lo voy a borrar porque en realidad ahí genera mucho ruido. Cuando hacemos la modulación de fase, ¿cierto? Nosotros lo que hacíamos era alterar la fase de la señal original. ¿Ya? A ver si me da ahí. Sí, ya. Entonces lo que hacemos es como el mismo caso anterior. ¿Ya? La diferencia es que en vez de tener dos amplitudes, aquí nosotros vamos a tener dos fases. ¿Ya? Entonces el 0 va a tener la misma fase de la señal. No, tienes un poco ancha. Un poquito más ancha. Este de aquí, ahí. A ver si me cuadra. Ahí va, la señal en fase. Está un poquito pasada. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces tenemos la señal en fase para el 0. Recuerden que esta señal periódica tiene que ser periódica, no manda lo mismo el seno, coseno. ¿Ya? Pero lo importante es que cuando tengamos un 1, ¿ya?, y poder diferenciar de un 0, ¿ya?, lo que aquí hacemos es la inversión de fase. ¿Ya? Por lo tanto, la señal, en vez de seguir, ¿cierto?, con la fase, aquí hay un cambio abrupto de, por ejemplo, 180 grados. Y esa es la señal que va en todos los unos. Ahí. Entonces uno gráficamente puede distinguir, ¿cierto?, de que la señal va cambiando su fase. Entonces, tenemos la fase original para todos los ceros. ¿Ya? Ahí. Y para el 1 hacemos el cambio.
¿ya? Al igual como lo hacemos en el sistema analógico. Esto lo voy a poner ahí. Y el 1 hacemos el cambio de fase. Ahora, nosotros pusimos un desfase de 180 grados, ¿ya? Que en realidad puede ser cualquier desfase. Pero la idea es, como va a ser más notorio, ¿ya? Podemos discriminar fácilmente una fase de la otra. Aquí tenemos el 1. Ahí está, ese. ¿Ya? Y si tenemos unos consecutivos, ¿cierto? La señal sigue la fase. Ahí está, sigue en fase, sin alterar la fase. Entonces visualmente ya tenemos un cambio de fase. Ahí. Debería ser un poquito más allá. Ahí, en fase, y así sucesivamente. Ahí sí. Entonces, para la PSK, si uno ve esta señal, ¿cierto? El cambio de fase, si es a 180 grados o 0 grados, cuando estemos en 180 grados vamos a tener un equivalente a una multiplicación por -1. ¿Ya? Entonces lo que uno estaría viendo es que el efecto, ¿cierto?, de la modulación de fase es que vamos a tener un coseno o positivo, ¿ya?, o negativo. Y eso va a depender de... un poquito más grande. Del bit que estemos codificando. Por lo tanto, la analogía, ¿cierto?, del PSK es como la polar, ¿ya? Es como aquí tenemos, por ejemplo, el bit -1, cambiamos la fase, mantenemos la fase, cambiamos la fase, cambiamos la fase, mantenemos la fase, y así sucesivamente. Por lo tanto, queda como un sistema polar, ¿ya? Entonces la probabilidad de error para el sistema PSK es exactamente igual que el sistema polar. En el ASK, modulación de amplitud, nosotros tenemos la misma probabilidad de error que el on-off, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el FSK? Aquí nosotros hacemos la modulación de frecuencia, ¿ya? Entonces, obviamente, si en la modulación de amplitud tenemos dos amplitudes, una para cada bit, en la modulación de fase teníamos una fase para cada bit. Aquí, obviamente, lo que vamos a tener son dos frecuencias, ¿ya? Voy a hacer ese de ahí, lo voy a eliminar. Este de aquí. Ya. Por ejemplo, tenemos esa señal para el 0, ¿verdad? Y cada vez que tengamos un 0 tenemos esa señal. Y cuando tengamos un 1, nosotros vamos a tener una frecuencia mucho más rápida. O sea, se va a ver así. Pongámosle más rápido. Ahí. Excelente. Ya, que opera exactamente igual que la modulación de amplitud, de frecuencia analógica. Ahí quedó. ¿Ya? Entonces, cada vez que tengamos un 1, nosotros vamos a visualizar, ¿cierto?, una señal más rápida. Ahí, en el 1. Y cuando tengamos el 0, vamos a mantener la frecuencia que estábamos visualizando en el 0. ¿Ya? Este aquí en el 1 más rápido. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos obtener la probabilidad de error de este sistema? Aquí es bastante complicado, ¿ya? No tiene analogía con ninguna de las básicas.
Y de hecho, este comportamiento en frecuencia que tiene el sistema hace que en la práctica este no se utilice, ¿ya? Porque las probabilidades son, bueno, una muy alta y lo otro que se aproxima a una solución, ¿ya? Por lo tanto, aquí nosotros vamos a convenir no utilizar esta codificación y además no hacer el cálculo de la probabilidad de error, ¿ya? O sea, no hacemos la deducción. En el libro aparece la deducción completa, pero se pueden dar cuenta que es bastante engorroso. Oh, no me alcanzó este. ¿Ya? Entonces, a medida que tengamos un cero, nosotros tenemos la frecuencia más baja. Y en la medida que tengamos los 1, tenemos la frecuencia más alta. ¿Ya? Entonces ve como un acordeón. Bueno, ahí me quedo cambiando la amplitud, pero eso es parte del error gráfico, ¿no? ¿No? La amplitud se mantiene constante. Entonces, la probabilidad de error del sistema FSK, ¿no? Nosotros no lo utilizamos en la práctica. Y por lo tanto, la expresión, estoy buscando representada por ahí. Entonces vamos a anotar aquí la FSK. No utilizable comunicaciones digitales. ¿Ya? Aunque pareciera ser cierto que la codificación es muy buena, en realidad la que se utiliza es la codificación o modulación de fase. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no vamos a usar ninguna expresión de la densidad espectral de potencia. En la práctica se utiliza o la modulación de amplitud o la de fase, PSK o ASK. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Todo bien, profe. Perfecto. Ya encontré la expresión. Aquí está. Esto lo vamos a dejar solamente porque está en el libro. Este de aquí. Sí, man. Vamos a ver cuadra. Raíz cuadrada sub P 1.217. 1.217. Ahí está. Ah, lo tengo todo. No. Ahí está. A sub P por raíz de 1.217. ¿Ya? Esta es una aproximación. Que en realidad no lo usamos. ¿Ya?
Como le decía, la técnica de modulación en frecuencia. La FCK no se utiliza en los sistemas digitales. El FCK es el que se utiliza. Eh, Después de esto, ahora, ¿qué nos toca? Siempre hemos dicho o siempre les he comentado de que la detección por umbral ya no sigue ningún criterio, ¿no? Entonces ahora lo que nos toca es ver detección óptima por umbral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Hacemos la optimización del proceso de detección, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de optimización, ¿qué se les viene a la mente, jóvenes, con la optimización? ¿Ustedes hicieron optimización? Vamos a elegir ya Polar, por ser, ¿ya? Un sistema óptimo, ¿cierto? Significa que nosotros, por ejemplo, el caso Polar, tengamos... ¿Qué es lo que es un sistema? ¿Qué es lo que es optimizar, jóvenes? Ustedes que son expertos en optimizaciones. Cuando uno hace Encontrar una... el mejor, ¿Cómo no te escuché? encontrar el mejor. El mejor, claro, pero respecto de qué. Cuando uno hace una optimización. Por ejemplo, un control óptimo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen en control óptimo? Optimización. ¿Qué se hace en control óptimo? ¿O qué entienden por optimizar? Por ejemplo, aquí yo puse la probabilidad de error del polar. Lo voy a escribir abajo, polar. Cuando hay un problema de optimización, ¿qué es lo que se hace con polar? Minimizar o maximizar algo. Excelente, muy bien. ¿Ya? Minimizar o maximizar. ¿No? Minimizar o maximizar. ¿Ya? Porque cuando tenemos que optimizar, buscamos, ¿cierto?, el mejor. ¿Ya? Y va a depender de cómo nosotros planteamos el problema, va a ser un proceso de minimización o maximización. Y si uno puede describir una ecuación, ¿cierto? Lo que puede hacer para maximizar o minimizar, ustedes recordarán, aplicar una derivada, buscar ¿cierto?, el cero, verificar que es máximo o mínimo, y ahí uno se queda con este parámetro. ¿Ya? Nosotros, en este caso, vamos a hacer lo mismo. Bueno, vamos a minimizar o maximizar, ¿ya? Pero nuestro objetivo, y ahí va mi pregunta, ¿cierto? Hay que definir una función objetivo. ¿Ya? Aquí, objetivo. ¿Qué se minimiza acá? O maximiza, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros trabajamos acá, nosotros elegimos un umbral. Ah, voy a copiar la ecuación de esta de aquí. Esta. Ya, esta es nuestra ecuación, ¿cierto?, del error, que representa, ¿cierto?, la intersección de las curvas y en particular el área bajo la curva. Si yo tengo un símbolo, ¿cierto?, asociado, aquí en la amplitud A, como está mostrado ahí, ¿cierto? Es el valor más probable y en el I me está marcando el umbral. Y obviamente esa elección de I provoca, ¿cierto?, de que tengamos la área sombreada, perdón. Y de ahí viene, ¿cierto?, el cálculo de la probabilidad de error. ¿Ya? Entonces nosotros la optimización, un mejor sistema, es cuando la probabilidad de error es más pequeña. Entonces lo vamos a escribir. El objetivo es probabilidad de error lo más pequeña posible.
¿Ya? Si uno ve el gráfico, ¿cierto? Que el área sea lo más pequeña posible, ¿no? Entonces, es un problema de minimización, ¿no? Porque nosotros vamos a minimizar la probabilidad de error. ¿Ya? Minimizamos la probabilidad de error, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? La pregunta es, ¿qué hay que hacer para tener la mínima probabilidad de error? Recuerden que si fuese el caso polar, ¿cierto? Dependemos del Q. El Q es el área bajo la curva, ¿ya? ¿Cómo hacemos que la probabilidad de error, esta de aquí, sea la más pequeña posible? Minimizar la probabilidad de error, esta de aquí. ¿Cómo lo hacemos más pequeño, jóvenes? Recuerden que esa probabilidad de error es el área bajo la curva. ¿Cómo se hace más pequeña? Jóvenes, entonces, ¿qué se hace para minimizar la probabilidad de error? ¿Cómo se hace más pequeña el área? Bajo la curva, el área sombreada. ¿Qué hacemos en este caso, jóvenes? ¿Cómo logramos minimizar el área? ¿Cómo lo hacemos más chiquitito? Aumentando la amplitud. ¿Lo escuché? Aumentando la amplitud. Más que la amplitud, ¿cierto? Es el argumento de aquí, el I, ¿cierto? Si el I, el argumento de Q, es más grande, ¿ah? Aseguramos, ¿cierto?, que esa área es más pequeña y por lo tanto minimizamos la probabilidad de error, ¿ya? Claro, uno no tiene injerencia sobre el ruido, entonces lo que tendría que hacer es aumentar la amplitud de la señal. Ahora, ¿cuál es el problema de aumentar la amplitud de la señal? Que vamos a tener más potencia, ¿ya? Entonces ahí viene después maximizar la probabilidad. Las restricciones, ¿cierto? Porque siempre uno formula un problema de optimización. Y de ahí tiene que tener las restricciones. Maximizar, ¿no? Recuerden que siempre la optimización es maximizar, minimizar, pero el objetivo es tener la probabilidad de error lo más pequeño posible. Para que la probabilidad de error sea lo más pequeño posible, tenemos que minimizar, ¿cierto?, el área bajo la curva y eso lo logramos maximizando la ecuación esta de aquí. Ahora, ¿cómo se hace eso? Podemos, ¿cierto?, disminuir la varianza del ruido, pero no lo podemos hacer porque no tenemos injerencia sobre el ruido. Aumentar la amplitud, claro que lo podemos hacer, pero va a aumentar la potencia del sistema. Entonces aquí ese es el problema de maximización. La optimización es maximizar esa razón, ¿cierto? Y aquí vienen las restricciones. La primera, mantener la potencia. Eso significa, ¿cierto?, sin cambiar a sus P. Y lo segundo, el ruido no se puede alterar, ¿no? O sea, sigma n no cambia. La varianza no cambia. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Vamos a hacer la maximización ya de este cociente sujeto a las restricciones de sin cambiar la amplitud de la señal y mantener
la varianza de ruido porque no tenemos injerencia sobre el ruido. No podemos hacer nada con el ruido. ¿Ya? Esto lo vamos a ver a partir de la próxima clase, a partir de la próxima semana. ¿Ya? La próxima semana tenemos clase. Y... les pregunto, ¿a alguien se le puede ocurrir cómo podemos maximizar ese cociente sin alterar A sub P, sin alterar su sigma N? Habría que estudiar otra distribución. El ruido va a ser el mismo. La distribución de ruido es exactamente el mismo. ¿Ya? Gaussiano. Se mantiene el ruido porque no lo podemos cambiar. Mantenemos la amplitud porque no la podemos cambiar. ¿Ya? ¿Se añadirá algo extra, auxiliar? Que ¿Qué? venga como... ¿Se añade algún otro mecanismo? O sea, sí, Que venga... algo hay que hacer. Entonces, Claro, porque nosotros en definitiva vamos a recibir, fíjense, ¿dónde está? Ya. La señal recibida va a ser la que nosotros vamos a maximizar. Y esa señal viene con ruido. ¿Tendría un monito por ahí? No, este no. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Alguna idea? ¿Otra idea? Este no. ¿Cómo haríamos una optimización? Ese de ahí. ¿Dónde viene lo gráfico eso? Va a ir un ruido por arriba. Aquí está. Aquí está. Ahí tenemos la señal recibida. Ya, esta de aquí. Recuerden que nosotros recibimos la señal con ruido. Dependiendo de la varianza, ¿cierto? Nosotros calculamos la probabilidad de error y todo eso. Ahí tenemos la señal recibida. Esta fórmula de aquí es la clásica. Ya. Entonces tenemos la señal con ruido, ¿cierto? En naranjo. En azul la referencia. O los bits que nosotros estamos viendo. Entonces, algo vamos a tener que hacer en la señal en naranjo, ¿cierto? Que es la que viene con ruido. Sin alterar el ruido, sin alterar la amplitud de la señal, para que maximice, ¿cierto?, la relación de la amplitud de la señal respecto a la varianza o deviación estándar para minimizar la probabilidad de error. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, como les decía, el lunes. Pero aprovecho de preguntar de nuevo, ¿qué podríamos hacer sobre la señal en naranjo? Aplicar filtros. Exactamente, si no hacemos nada más que filtro. ¿Ya? Entonces podemos aplicar de todas las alternativas de filtro, ¿ya? Vamos a elegir uno solo. ¿Y cuál va a ser el que produzca, ¿cierto?, la optimización? Entonces este problema de optimización es buscar el filtro óptimo que nos permita, ¿cierto?, maximizar la relación amplitud, este de aquí, la amplitud de la señal de salida ahora, ¿ya?, respecto a la desviación estándar de ruido. ¿Ya? Y de todos los filtros que ustedes conocen, ¿cuál creen ustedes que va a andar bien? Pero recuerden que tiene que ser un filtro bien especial, ¿cierto?, que sea resistente al ruido o lo minimice, ¿cierto?, y la amplitud de la señal la maximice. Porque eso es lo otro. Nosotros maximizamos este cociente. Y para que sea máximo, la amplitud de la señal tiene que crecer y el ruido tiene que disminuir. De todos los filtros que conocen hasta ahora, ¿cuál creen ustedes que puede ser? ¿Quién se la juega? Jóvenes, ¿quién se la juega? De todos los filtros que conocen pasa bajo, pasa alto, una cantidad de filtros.
¿Cuál creen ustedes que puede ser ad hoc para esto? Fíjense que reduzca, porque recuerden que la desviación estándar está asociada a la varianza. La varianza es potencia. Entonces, reducir la potencia del ruido y mantener la amplitud de la señal. ¿Un paso abajo? Es un pasabajo, y si la señal está en frecuencias bajas, o sea, alta, ¿qué va a pasar? La va a eliminar igual. Entonces ahí habría fijarse si la frecuencia a la que se transmite es alta o baja, ¿no? Y ahí discriminar entre un paso bajo y un paso alto. Ya que si uno va a tener un receptor único nomás, no va a tener Ah, ya. opción de... Y recuerda que si es un pulso rectangular, ¿ya? La transformada de Fourier es una sampling y el ancho banda es infinito. Entonces, si tú pones paso alto, eliminas frecuencias bajas de la señal. Si pones frecuencias pasa bajo, elimina las altas y estás eliminando parte de la señal. En este caso, al ser una señal cuadrada y tener ruido, ambos tienen ancho banda infinito, ¿no? Entonces, prácticamente un filtro pasa bajo, pasa alto, van a disminuir, pasa banda también, proporcionalmente las mismas magnitudes en frecuencia, por lo menos, de ambas por igual, ¿ya? Ahora puede ser que en baja frecuencia, pero ¿cómo saber antes dónde está el contenido espectral de la señal? ¿Ya? Entonces, ese filtro óptimo nos va a provocar, ¿cierto? Lograr el objetivo, que es maximizar la relación señal a ruido, perdón, de la amplitud de la señal a la división estándar, y con eso minimizar la probabilidad de error. En un minuto, antes de terminar, ¿a alguien se le ocurre otra forma? Fíjese, es maximizar la amplitud, ¿ya? Si no es un filtro, alguna operación, pero equivalente. ¿No recuerdan ninguna técnica que sea robusta al ruido o que reduzca el ruido? La autocorrelación. La correlación, autocorrelación, excelente, ¿ya? Recuerden que la operación de correlación y convolución es lo mismo, ¿ya? Entonces aquí la única diferencia es que el tiempo o se invierte o no, ¿ya? Entonces, fíjense, el mejor filtro que hay para maximizar esta señal es la propiedad de correlación o la autocorrelación, y por ser correlación, el filtro se llama filtro correlador, ¿ya? En términos más técnicos, es un filtro adaptado a la señal, porque al ser la señal consigo misma, ¿ya? Si la señal tiene componente en alta frecuencia, el filtro, como está adaptado a la señal, el filtro deja pasar las altas frecuencias. Si la señal está con baja frecuencia, el filtro, como está adaptado a la señal, deja pasar las bajas frecuencias. Se va a adaptar a la señal. Y si uno recuerda, ¿cierto? Si nosotros usamos ruido aquí, y si además suponemos que el ruido es blanco, la autocorrelación del ruido blanco queda centrada en el origen, por lo tanto va a ser robusto a el ruido. Por lo tanto, si uno tuviese la opción de ver esta señal, ¿cierto? Que está cuadradita, le pregunto, ¿cuál es la autocorrelación de la señal cuadrada? Me imagino, ¿cierto? Que van a decir la triangular. Entonces, cada vez que uno ve, ¿cierto? Una señal cuadradita aquí, como la que se ve aquí en azul, en vez de una señal cuadrada, uno va a ver una triangular, ¿ya? Y el ruido, aunque no lo crean, se va a disminuir casi al cero, ¿ya? Entonces, fíjense que hemos resuelto el problema de optimización sin hacer nada de matemática, ¿ya? Solamente siendo un poquito más ingenieril. Y también recuerden que cuando uno tiene un problema de optimización, no hay una solución única, ¿ya? Esta no es la única solución, ¿ya? Pero es la solución que es más razonable, ¿cierto? Más realizable que con ninguna otra, ¿ya? Ahora, en el texto ya aparece toda una deducción para los que quieren ver la matemática y les gusta eso. Vayan ahí al texto, yo les puedo dejar la página, la número 578 del capítulo 13, ¿ya? Ahí aparece todo el problema formal de la optimización, la deducción, ¿ya? Hay mucha teoría, es fácil de seguir, pero en mi opinión no es necesario, ¿ya? Si uno ve el problema, lo plantea de esta forma, la solución viene, ¿cierto? Y ustedes lo dijeron inmediatamente, poner un filtro. Si aquí todo va por
por poner filtro, ¿ya? Y de toda la gama de filtros que hay, nosotros vamos a quedarnos con el filtro correlador. Como un problema de optimización, no es la única solución, pero es la solución que nosotros vamos a tomar. Ya, jóvenes, vamos a ver entonces cómo calcular este filtro de correlación, qué tanto mejora la probabilidad de error en la próxima clase del próximo lunes. Si no hay dudas, quedamos hasta aquí y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Ah, y desearle una buena fiesta de Navidad. Igualmente, profe. Ya, muchachos, nos estamos viendo entonces, que esté muy bien. ¿Ya? Nos vemos el próximo profe. lunes. Y ahí me van a contar Profe. cómo se portó. Ah, dígame. La otra semana hay ¿Proceso? semana. Sí, solía consultar. Creo que estaba viendo recién. Sí, chuta, me equivoqué. El lunes siguiente es para Año Nuevo. Ah, ya, entonces ahí nos vemos. Sí, perfecto, gracias Ahí por la está. aclaración. ¿Ya? Ya, joven, que esté muy bien, jóvenes. Profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien también.